Yo no sé ustedes, pero yo ahora mismo tengo un lío con el calendario de las series turcas que no veas. Que si una termina la temporada, que si vuelve en septiembre o no vuelve, que si termina, que si la cancelan. Y como seguramente muchas de ustedes estéis igual que yo, haremos en este vídeo un recopilatorio del calendario de lo que va a pasar en cada una y así nos aclaramos tú y yo también. Y de paso, también hablaremos de lo que pasó esta semana anterior, este viernes, en Tasayabu Denis, este mal se desbordará, que ya está en la recta final, como quien dice, así que os haré un repaso de lo más importante que pasó en el capítulo y de lo que viene. Por si alguien está perdido, primero os recordaré que en Turquía las series toman un descanso en el verano, de los meses normalmente desde junio hasta agosto final, incluso 1 de septiembre, hay un periodo en el que las series de primavera, otoño e invierno paran, descansan y vuelven en septiembre tras pasar el verano. Y para los que quieran ver nuevas series en verano, hay alguna que otra serie que empezará y veremos si estas series de verano terminan su amor en septiembre o continúan. Bueno, y de las antiguas que van a parar ahora, esperemos que todas las que dicen que en septiembre continúen, porque ya se sabe que los turcos son un poco impredecibles. Por ejemplo, Kisisi Şerbeti, Sorbete de Arándanos, esta temporada cierra a temporada 4 de nuevo con algo similar como otras temporadas han cerrado, con un acontecimiento de una caída de una mujer por el balcón de la casa de los Unal. Esta vez no sabemos bien quién caerá, pero lo que sí se sabe es que van a volver a repetir esa escena típica caída del balcón, como pasó en otras temporadas con Görkem y también con Nilay, pues se va a volver a repetir ese final de temporada. Y la serie pues termina temporada ya este mismo viernes, termina su temporada 4 y se ha confirmado que volverá en septiembre con su temporada 5. Usashehir es otra que os adelanto que tendrá nueva temporada, tendrá temporada 3 y el final de temporada será el próximo lunes en su episodio 63, que estamos ansiosos y ya te adelanto que aquí en el canal haré reseña sobre ese final de temporada que tanto esperamos. Ya sabemos que 2 de los personajes, Boran y Şahin, se despiden de la serie. Ya no los vamos a tener en la siguiente temporada. Se rumorea que van a sustituir a Şahin por otro actor, pero todavía no está confirmado 100%. Para mí depende todo de este capítulo final de que yo espere con ilusión la llegada de la siguiente temporada durante todo el verano o no. Veremos cómo es el final. Fruya. Aquí sí tenemos malas noticias. Traigo malas noticias para los fans de Demet Özdemir, ya que la serie se ha decidido cancelar en su temporada 3. Y el que viene próximo será su final. Se anunció hace días que terminará el 3 de junio en su capítulo 47. Y aunque dicen que es por un estancamiento de guión y además por una bajada de la audiencia, hay rumores de que Çağatay Ulusoy, el actor que coprotagoniza la serie con Demet, ya no quiere seguir en el proyecto y quiere abandonar el proyecto. Por lo tanto, parece que ese puede ser el motivo de que también hayan decidido finalizar la serie. Y por cierto, Delinkali, el joven, la nueva serie que empezó hace poquito, Demet Ramazan Demir, ya finalizó. Este lunes ha sido su capítulo final apresurado en su episodio 7. Y bueno, siguiendo con otras series que también tendrán una nueva temporada después del receso de verano, hablamos también de Yeraltı, Subterráneo. Esta serie, que también es más o menos nueva, continuará su temporada después del descanso y tendrá su final de temporada en su episodio 16. Lo mismo ocurre con la serie Çirkin Fea, que tan solo en 8 episodios ya es el final de temporada. De hecho, ha sido esta semana, con el 8º episodio, su descanso. Volverá en septiembre, así que veremos cómo continúa. He de decir que me parece un poco raro que series que llevan tan poquito tiempo, como por ejemplo esta de Çirkin, que solo ha estado 8 episodios, ya tenga final de temporada y no la alarguen un poco más, aunque sea hasta final de junio. De momento han dado ya el corte de temporada y hasta septiembre seguramente no vuelva. Otra serie que desde su comienzo estaba pegando fuerte y tenía audiencia de amor y odio es Aleph, el sucesor. Sí continuará y tendrá nueva temporada después del verano y finalizará esta temporada en el episodio 35 el próximo 4 de junio. Así que anótalo en tu calendario si la estás viendo. Otra serie que ha estado liderando el rating durante muchas semanas es Eres a quien amo, otra serie nueva entre comillas, que tendrá su final de temporada ya confirmado
en su episodio 16, también el 4 de junio como Jalef. Y por supuesto esta serie continuará en septiembre después de los descansos. Otra de las series que descansará en verano pero que continuará será Tezquilat, la serie de acción que terminará su temporada el 14 de junio. Y una serie que pienso yo que va a volver más fuerte y con un poco más de audiencia después del verano es Rosas y Pecados. Yo creo que en el verano va a haber mucha gente que se va a poner al día con esta serie, que va a intentar verla y según pienso yo, creo que va a ganar más audiencia cuando regrese del descanso. Esta serie, Rosas y Pecados, finaliza su temporada el 20 de junio en su episodio 34. Y hablando de series, esta semana anterior hubo movimientos interesantes en los ratings y el top 3 se quedó así. En el número 1 volvió a tomar su puesto y liderar Usar Shehir Ciudad Lejana, que tuvo un episodio, la verdad, súper interesante y tuvo una puntuación de 12.29. Si no has visto el último episodio, te lo súper recomiendo que lo veas y tenéis además mi reseña en el canal en el vídeo anterior. En el puesto número 2 quedó Tasayab Budeni Este Mar Se Desbordará con un 11.91 y en el número 3 Eres a quien amo con un 9.28. Tasayab Budeni es decir que tendrá su final de temporada el 5 de junio en su episodio 31. Así que anótalo también si lo quieres recordar. Y sinceramente, esta semana anterior, el capítulo de Tasayab Budeni no tuvo tantos momentos importantes, pero aún así os voy a contar ahora lo más importante del capítulo 28. El primer momento que yo destacaría en el capítulo 28 es la escena cuando Adil nada detrás del barco que lleva secuestrada a Eleni, Cherif, pues nada detrás del barco y ambos, padre e hija, pues se gritan que se quieren mucho. Eleni ahí no sabía que Adil era su padre, aunque él se lo olía, pero Adil ya sí sabía que Eleni era su hija. Claro, al salir del agua perdiendo a Eleni ya de vista en el barco, pues llega Fadime y se vive otro momento muy importante cuando Adil le dice que Eleni es su hija. Fadime emocionada también y le pregunta que si podía abrazarlo hasta que llegase Eleni. Y se vive un momento súper emocionante entre los hermanos. Otro momento destacable es cuando Adil va a ver a Esme al hospital y se encuentra en la puerta con Sarife y saca las fuerzas de donde puede para ocultarle a todo el mundo la verdad de que ya sabía que Eleni era su hija. Vemos como Adil, como digo, se contiene y Sarife piensa, por la actitud de Adil, que no sabía nada todavía. Con Esme ya más estable, habiendo sido ya operada, pues Adil se queda con ella en la habitación a solas y ahí también se vive un momento importante cuando Esme le cuenta a Adil quién sabía la verdad. Claro, Adil, al enterarse de que Jesse también sabía la verdad, se quedó un poco tocado también, porque no esperaba que Jesse lo supiese y se hubiera callado. Yo creo que es el que más le sorprendió. Adil en ese momento se encuentra como triste, como desilusionado con todo el mundo, como distante y como conteniéndose toda la rabia y toda la ira que vendrá después. Y Esme, que se da cuenta, lo ve así y le dice que por qué no era como es él, que si le tenía que decir algo que se lo dijese. Y Adil pues le dice que es que se sentía en ese momento tan perdido que no sabía ni quién era él. Y es que claro, imaginaos el shock que tiene ahora mismo Adil. Se acaba de enterar de que Eleni es su hija, de que todo el mundo le ha mentido, de que Esme le había mentido a él y también a su hija. Y su mejor amigo también le ha mentido. Y encima Eleni secuestrada, ahora sabiendo que es su hija y ni siquiera la podía abrazar. Adil está ahora fatal y se ve en la actitud que tiene. Adil solo le pide una cosa a Esme, que se mantenga callada y que no se entere nadie de que él sabe ya la verdad. Y Esme le dice que sí, que callará y no se lo dirá a nadie. Otro momento importante fue cuando Fadime y todos descubrimos que hace 20 años en su juventud fue Esme quien llamó a la policía y acusó a Cherif de la muerte del padre de Adil y Fadime. Es decir, que fue ella quien lo delató a la policía y gracias a eso pues Cherif entró en prisión. Mientras Eleni es llevada a Georgia, Oruj vemos cómo se coló en el barco, en ese mismo barco, sin que nadie lo viese, para estar cerca de Eleni y saber hacia dónde se la llevaban. Una vez llegan a Georgia y se van a una casa escondida, pues Oruj le pierde la pista. Ahí en ese momento no fue nada creíble que Oruj no pudiera haber encontrado un móvil o una forma para contactar con Adil y decirle que estaban en Georgia. Oruj se puso a buscar a Eleni solo y cuando descubrió dónde estaba, los hombres de Cherif lo detuvieron y al final pues acabó siendo un prisionero como Eleni.
Adil, que no se puede quedar quieto, ya había llamado a Timur, que era un hombre peligroso que se dedicaba al contrabando de oro y era considerado como uno de los mayores contrabandistas, pues acudió a él para pedirle ayuda a cambio de algo, claro, que después veremos. Cuando Esme sale del hospital, pues Adil, que seguía contenido con ella, al final se suelta y le dice 4 verdades. Le dice que no entendía cómo podía haberle hecho eso a Eleni, que no entendía cómo no le dijo la verdad a Eleni y la dejó sufriendo. Que estaba bien que no se lo dijese a él porque temía que le hiciese algo a Cherif, pero que por qué no se lo dijo a Eleni, que la había privado también a ella de abrazarlo. Esme también le cuenta a Adil la verdad de la canción, de por qué Eleni sabía la canción de cuna que ella cantaba, y le cuenta que cuando ella estaba en el hospital hace 20 años que tuvo a Eleni, al día siguiente Milena trajo al niño y ella amamantó a Eleni sin saber que era su hija. Y mientras estaba amamantando a la niña, le cantó la canción y la grabaron. Y esa canción pues se la pusieron a Eleni durante su crianza y por eso Eleni sabía la canción. Antes de irse de la casa, pues Adil le dijo algo a Esme súper doloroso. Le dijo que le encantaría abrazar a la niña, a la Esme de hace 20 años, a la pobre que amamantó a su hija sin saberlo, pero que no quería abrazar ahora mismo a la mujer que le privó de su propia hija. Y ya finalizando el episodio, cuando Adil y Esme se iban a encontrar con Timur en Georgia, Adil, antes de que llegue Timur, le hace una propuesta con cero romanticismo a Esme. Bueno, no una propuesta, le dice directamente cuál es el plan que él quería hacer cuando recuperasen a Eleni. Le dice que cuando recuperasen a Eleni, que ellos se casarían porque así le darían una familia, la familia que tanto quería a Eleni. Como diciendo, no te voy a perdonar, pero me voy a casar contigo sin tener relaciones contigo ni nada contigo, nada más que para que Eleni sienta que están en una familia. Cosa que no va a pasar, porque si pasa eso, Adil, que está súper enamorado de Esme, al final la perdonaría y tendrían un matrimonio de verdad, en mi opinión. Otra cosa más que ocurre antes de que llegue Timur es que Cherif hace una videollamada a Esme, le muestra a Eleni y le dice que quiere hacer un intercambio y que ella se vaya con él. Y así soltaría a Eleni. Que si no se va con él, pues que mataría a Eleni. Y bueno, al final del episodio, cuando ya llega al encuentro Timur, le dice como condición que si querían que los ayudasen a recuperar a Eleni, que había una condición que tenían que cumplir. Que Adil lo consideraba una persona muy fuerte y muy inteligente y que lo quería para su familia, para sus negocios. Y que de la única forma que podrían salvar a su hija es o casando a Eleni con el hijo de Timur o casándose el propio Adil con la hija de Timur, porque el hombre tenía una hija y un hijo, y le dijo a Adil que o una opción o otra, pero que por fuerzas quería que Adil Kochari formase parte de su negocio y de su familia. El negocio, como digo, son negocios sucios de contrabando de oro, y veremos en el avance cómo Adil tendrá que ser más astuto que Timur, y se ve como en una situación de contrabando de oro en el que está ya involucrado Adil, la policía llega y los detiene. Yo creo que todo esto está planeado por Adil y no le pasará nada por lo que se ve, parece en el avance, pero veremos. Bueno, ¿y qué le contesta a Adil a la condición que le pone Timur al final del episodio? Pues Adil le contesta, obviamente, para salvar a Eleni, le dice que él se casaría con su hija. Y al final del avance, algo inquietante ocurre. Al final es más malo. Cherif es el que le va a contar la verdad y va a ser sincero con Eleni. Se ve una conversación entre Cherif y Eleni y Cherif le dice a Eleni que Esme es su madre. ¿Viste el episodio? Y bueno, con este vídeo espero haberte aclarado con el lío de calendario que hay ahora con todas las series y haberte quitado la sensación, un poco como a mí me pasó, del lío que tenía sin saber cuál serie continuaba, cuál no, cuándo terminaba cada una. Y bueno, en este vídeo nos hemos aclarado tú y también me he aclarado yo. Siempre puede haber cambios, porque recordar que en cualquier momento puede haber cambios, dado que los guionistas y cadenas turcas son un poco impredecibles. Así que veremos si todas las series que dicen que continuarán en septiembre, de verdad continúan. ¿Cuál es la serie que más miedo te da perder después del verano? Y también dime en comentarios cuál serie crees que ya debería de terminar definitivamente. Nos vemos pronto.